Muy buenas noches, estudiantes de física de la nocturna. Este video es para ayudarlos a responder las preguntas tipo IFES que quedan de la guía número 3. Aquí hay 14 preguntas y de esas 14 preguntas yo le voy a ayudar con 4 nada más. En las otras 10 es para su trabajo, ¿no? De ahí es donde usted va a intentar sacar su nota máxima. Bueno, entonces esta primera situación que nos ponen acá dice que responda la pregunta de 1 a 5 a partir de la gráfica, o sea que analizo esta gráfica y voy a responder estas 5 preguntas que están aquí. Yo solamente les voy a ayudar con la pregunta número 4, que es sobre el desplazamiento del móvil. Lo primero es recordar que en el video anterior hicimos la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. No es lo mismo, ¿eh? La distancia recorrida tiene en cuenta todo el trayecto se suma todo lo que recorrió, ida, vuelta y hacia atrás, mientras que el desplazamiento solo va a tener en cuenta la posición final, que mírela aquí, la encuentro acá, y la posición inicial, que sería acá. Entonces, comencemos. La posición final la reviso acá y vemos que es menos 2, mientras que la posición inicial es 0. Eso significa que si él arrancó en el 0 y terminó en el menos 2, recorrió 2 metros hacia atrás. ¿Correcto? Entonces veo que el desplazamiento fue de menos 2. Entonces miro las opciones aquí y vemos que la opción C sería la correcta. Ahí tenemos. Vamos a la situación 2. En la situación 2 nos presentan una gráfica, pero ahora de velocidad contra tiempo. Significa que esta línea aquí representa la aceleración y cambia todo con respecto al primer gráfico. De estas 5 preguntas yo solamente le voy a responder una. El resto es trabajo de ustedes. Yo les voy a ayudar con la pregunta número 9, que se refiere a la distancia recorrida por el móvil en los primeros 10 segundos. Significa que yo miro aquí en el tiempo 0 hasta 10 segundos. O sea, debo averiguar la distancia que recorrió en esta parte de la trayectoria. Recordemos que aquí la distancia no la vemos. La distancia allá en el otro gráfico la mirábamos aquí, pero aquí es velocidad. Entonces esta distancia que está aquí la voy a calcular es hallando el área bajo esta curva, como lo vimos en el video anterior. Encontramos entonces que aquí la gráfica que se forma aquí es un trapecio. Miremos, base menor, la base mayor y la altura que está aquí. Entonces, si yo hallo el área de este trapecio que está aquí, voy a encontrar la distancia recorrida por el móvil en esos 10 primeros segundos. Entonces, vamos a ver. Ustedes aprendieron el año pasado que para calcular el área de un trapecio debían sumar las bases. Base menor más base mayor. Cuando tuvieran ese resultado lo dividían entre 2. Y el resultado de esa división se multiplicaba por la altura. Y de esa manera encontraban la distancia aproximada que recorrió el móvil. Entonces vamos a hacerlo. La base menor, miren que comienza en 4 y llega hasta 8. O sea, de 4 a 8, 4. Significa que la base menor es 4. Y la base mayor comenzó en 0 y terminó en 10. O sea que 10 más 4 da 14. Entre 2 da 7. Ahora ese resultado lo multiplico por la altura. La altura comienza aquí y termina acá. Entonces la altura la medimos en el vertical, ¿no? Comienza en 0 y termina en 9. Significa entonces que la altura es 9. 9 por 7 que habíamos encontrado, 63. Debemos buscar aquí la opción que diga 63. Pero como no está la opción que dice 63, debo buscar la más aproximada. La más aproximada es 70. O sea que aproximadamente son 70 metros. Entonces debo marcar esa opción. ¿Listo? Y nos vamos a la tercera situación. En la tercera situación nos dicen que hay 3 atletas que están haciendo un entrenamiento. Juan, Pablo y Pedro. Y nos muestran aquí en el gráfico. Entonces lo primero que debo hacer es entender el gráfico que está ocurriendo. Entonces vamos a analizarlo. Inicialmente vamos a analizar el horizontal, que es el tiempo medido en minutos. Entonces miremos Juan. Juan está iniciando cuando el reloj, es decir, el tiempo es 0. ¿Y dónde está terminando Juan? Cuando el tiempo es 100 minutos. Eso quiere decir que Juan entrenó durante 100 minutos. Miremos a Pablo.
Pablo comenzó cuando el reloj marcaba 10 y terminó cuando el reloj marcaba 100. Significa que él entrenó durante 90 minutos. Mientras que Pedro comenzó cuando el reloj ya marcaba 60 minutos y llegó hasta 100. O sea que entrenó durante 40 minutos. Entonces podemos ver que los tres no entrenaron la misma cantidad de tiempo. Ahora miremos el vertical, analicemos el vertical. El vertical nos muestra la distancia medida en kilómetros. Entonces podemos ver que Juan no inició en el 0, él inició en el kilómetro 15 y llegó hasta el kilómetro 30, mírenlo. O sea que el recorrido de Juan fueron 15 kilómetros nada más. Mientras que Pablo, en cambio, comenzó en el 0, vea, en el 0 kilómetro, ¿ah? ¿Y dónde llegó? Llegó también a 30. O sea que el recorrido de Pablo fue 30, solo que lo hizo en menos tiempo. Pedro también comenzó en el 0, ¿ah? Y llegó hasta el 30, pero lo hizo en mucho menos tiempo, porque él comenzó una hora después, 60 minutos, hasta el 100. Entonces, teniendo en cuenta ese análisis que hicimos, entonces hay que responder estas 4 preguntas que están aquí. Yo le voy a ayudar con 2, con la 11 y la 13. El resto es de ustedes. En la pregunta número 11 dice que de la gráfica anterior se puede afirmar que. Si dice que se puede afirmar, significa que solo una de ellas es verdadera y 3 son falsas. La estrategia es buscar las falsas para descartarlas. O sea, la que diga algo falso, ya sabemos que esa no es y la descartamos. Comencemos entonces. Dice, ¿los 3 atletas recorrieron la misma distancia? Nada, descartada, porque ya Juan vimos que comenzó en el 15 y llegó en el 30. Él recorrió nada más 15 kilómetros, mientras que estos sí recorrieron los 30. Entonces, descartada la A, esa no puede ser. Veamos la B. Los 3 atletas estuvieron corriendo durante el mismo tiempo. Descartada también, porque este comenzó en el 10, o sea, menos tiempo que Juan. Y Pedro en el 60, o sea, menos tiempo que los dos. Entonces, descartada la B. Veamos la C. Pablo recorrió más distancia que Pedro. Pablo más distancia que Pedro. Veamos a Pablo. Pablo comenzó en el 0, mírenlo, y llegó al 30. Y Pedro comenzó también en el 0 y llegó al 30. O sea, Pablo y Pedro recorrieron la misma distancia. Aquí dice que Pedro más que Juan. Que Juan. Pedro más que Juan. Pablo recorrió más distancia que Pedro. Pablo y Pedro recorrieron la misma distancia. Eso lo descarta, descartada entonces. Vea, o sea que ya si estas 3 están descartadas, la D tiene que ser la respuesta. Vamos a ver si es cierto. Dice, Pedro corrió durante menos tiempo que Juan y Pablo. Sí, claro. Pedro comenzó en el 60 y terminó en el 100 minutos. O sea que nada más entrenó durante 40 minutos. Eso es cierto, Pedro corrió durante menos tiempo que Juan y Pablo. O sea que esa sería la respuesta correcta y la marcamos. Voy a ayudarles ahora con la pregunta 13. Dice, comparando Juan y Pedro. O sea que voy a comparar a Juan y a Pedro. Pablo no me interesa en esa pregunta. Juan y Pedro nada más. Entonces, ¿es posible afirmar que? Tiene que haber 3 que se descartan. Entonces, veamos aquí. Juan es más veloz que Pedro. Juan más veloz que Pedro. Ya esa es falsa, porque Pedro tiene la línea más inclinada. Recuerden que en el video anterior dijimos que entre más inclinada esté la línea, mayor velocidad lleva. O sea que Pedro es más veloz que Juan, y aquí está diciendo lo contrario, descartada. B. Pedro le dio a Juan 1 hora y 15 kilómetros ventaja. Pedro le dio a Juan 1 hora de ventaja. Es correcto, mire, porque él comenzó cuando ya llevaba 60 minutos, 1 hora, y le dio 15 kilómetros de ventaja. O sea que la B es cierta, podríamos marcar esa respuesta. Veamos la C. ¿Ambos recorren los 30 kilómetros en el mismo tiempo? No, porque Juan nada más recorrió 15, descartada la C. Y la D dice que Pedro recorrió los 30 kilómetros en 40 minutos. Pedro, 40 minutos sí, y los 30 kilómetros también. O sea que la B y la D son ciertas. Usted me puede marcar cualquiera de las dos. Ahí se me fueron las luces y cometí ese error y coloqué 2 ciertas. Cualquiera de las 2 que usted me marque. Y aquí está marcada, por ejemplo, la D, que es cierta, pero ya vimos que la B también. Bueno, listo. Ya ustedes vieron que respondí 4 preguntas de las 14.
Las otras 10 es responsabilidad de ustedes. ¿Qué deben hacer? Analizarlas muy bien a la luz del video anterior. Ustedes lo van analizando y van respondiendo cada pregunta. Cuando estén seguros de la respuesta, entonces se van al link y responden las 14 preguntas. Ya hay 4 que tienen respondidas, solamente es marcar la respuesta. Las otras 10 es responsabilidad de ustedes y es lo que le va a dar la nota evaluativa de esta guía. Bueno, espero haberles ayudado, que Dios me los bendiga y que tengan una feliz noche. Bye bye.